Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo mirando de nuevo a las últimas horas pendientes de la respuesta de Rusia a la última amenaza económica de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos hablando de nuevo de sanciones contra Moscú. Enseguida les contamos cómo está la última hora en torno a Venezuela, con mensajes por parte de Maduro con un golpe para Estados Unidos por sus bases en Latinoamérica y con el foco también en Europa, en la censura de Ursula von der Leyen, en la reunión entre Zelensky y Macron. Vamos a empezar mirando una vez más a Donald Trump, mirando a Estados Unidos, y es que su presidente decía que las conversaciones con Venezuela sobre Nicolás Maduro podrían ser posibles. Decía, ya veremos cómo resulta. Le pidieron información actualizada y decía Trump que no había novedades sobre Venezuela, pero señaló que los funcionarios venezolanos querrían hablar. Estas declaraciones se produjeron tras semanas de operaciones militares estadounidenses contra buques acusados de contrabando desde Venezuela. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. You said Venezuela wants to talk. What does that mean? Venezuela would like to talk. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. Desde Venezuela les contamos que Washington está dispuesta a desplegar fuerzas terrestres si la situación lo requiere. Es lo que declaraba el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, en una entrevista con CBS News. Así lo declaraba cuando le preguntaron sobre la posible amenaza que representa el ejército venezolano y el nivel de preparación de las fuerzas estadounidenses. Decía, creo que el presidente y el secretario de Guerra han dedicado mucho tiempo a considerar que es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense. Destacaba que, desde la perspectiva del ejército, tiene mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Como ejemplo, destacó la reactivación de los ejercicios militares del ejército en la jungla panameña. Decía, estaríamos preparados para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesitarán. No obstante, al preguntarle sobre si habían emitido órdenes de despliegue más allá de los ejercicios militares actuales, eludió una respuesta directa. Dijo, no hablamos de ese tipo de cosas, aunque recalcó que estarían preparados si se solicitara. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos anunciaba este domingo que la Fuerza Aérea de Tarea Conjunta Southern Spear atacó un buque involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos en el Pacífico Oriental el 15 de noviembre, causando la muerte de 3 hombres. El barco fue atacado por orden del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth mientras navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes en aguas internacionales, en lo que informaba el Comando Sur. La Armada de Estados Unidos, que ha desplegado este domingo el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, para apoyar la iniciativa del presidente Trump de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo, da un nuevo paso, otro nuevo golpe a los buques en el Caribe. El gobierno de Donald Trump considera un escenario en el que Nicolás Maduro renuncie voluntariamente y se exilie en Rusia. Funcionarios de la Casa Blanca han informado a Político que Turquía y Cuba también se consideran como alternativas. Al mismo tiempo, parte del equipo de Trump insiste en que no se debe permitir que Maduro salga del país, sino que debe ser arrestado y juzgado en Estados Unidos. Según The Atlantic, Maduro está dispuesto a discutir su renuncia si Washington le concede una amnistía tanto a él como a sus aliados. Retira la recompensa por su captura y garantiza un exilio seguro y confortable. Trump ha dicho públicamente que está dispuesto a reunirse, a negociar con Maduro, pero no especificó la fecha ni tampoco el formato de dicha reunión. Precisamente miramos a Maduro. El presidente venezolano decía que su país está preparado para defenderse de cualquier amenaza y agresión criminal, al tiempo que enfatizó que su plan sigue siendo la paz. También condenaba a Trinidad y Tobago por planear realizar maniobras cerca de la costa de Venezuela en medio de las crecientes tensiones entre su país y Estados Unidos. Decía que el gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado una vez más de forma irresponsable ejercicios militares en sus aguas territoriales frente al Estado venezolano de Sucre, lo cual representa una amenaza para Venezuela y la paz en el Caribe. Es lo que apuntaba Maduro según la televisión venezolana.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, decía que su departamento tiene la intención de designar al Cártel de los Soles, que según él está liderado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera. Decía, con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles está encabezado por Nicolás Maduro y otros altos cargos de régimen ilegítimo, quienes han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial venezolanos. La designación del grupo como organización terrorista extranjera entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, decía Rubio. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. Señalaba al Cártel de los Soles, al Tren del Agua y al Cártel de Sinaloa como responsables de la violencia terrorista en todo su hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Además, les contamos que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho que acoge con satisfacción los resultados del referéndum de este domingo, que ha rechazado una propuesta para permitir que países extranjeros gestionaran bases militares en Ecuador, lo que se produjo tras conversaciones sobre la opción de que el país sudamericano albergara a tropas estadounidenses como parte de una cooperación en materia de seguridad para luchar contra el narcotráfico. La votación supone un duro golpe para Noboa, que se ha alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha defendido la necesidad de cooperación internacional en materia de seguridad para abordar problemas como la migración ilegal y el narcotráfico, respaldando la posible presencia de tropas estadounidenses. Además, se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en la región, intentando reactivar antiguas bases en Latinoamérica. El domingo, cerca del 60% de los ecuatorianos votó no a la propuesta de permitir bases militares extranjeras en un referéndum que también proponía reformas constitucionales. La cooperación internacional es la única manera, decían, de desmantelar estos grupos de narcotráfico que son redes criminales transnacionales, es lo que declaraba Noboa tras emitir su propio voto. Donald Trump, que también sorprendía, pedía a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, porque decía, remarcaba, no tenemos nada que ocultar. Es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el cierre demócrata, es lo que escribía el propio Trump. En True Social decía que algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados y que no puede permitir que eso suceda. Decía, comencemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no que digamos en la trompa de que Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas y no para nosotros. Hablamos también del vicepresidente de Estados Unidos, hablamos de J.D. Vance. Según informa USA Today, un agente de policía permanece en estado crítico tras un grave accidente ocurrido durante una caravana en Maryville. El hecho ocurrió a las 6:11 p.m. cuando una motocicleta chocó con una camioneta de la patrulla de carreteras de Tennessee. El choque tuvo lugar a unas 17 millas del centro de Knoxville, según informaban autoridades locales. El agente herido fue identificado como Justin Brown, oficial de entrenamiento de campo de la policía de Maryville. Brown brindaba escolta de protección para la caravana del vicepresidente J.D. Vance. La motocicleta que conducía fue impactada durante el operativo oficial. Varios ciudadanos acudieron de inmediato para auxiliar a la gente en el lugar. Las autoridades han señalado que estas personas desempeñaron un papel clave para salvar su vida. Brown fue trasladado al centro médico de la Universidad de Tennessee para recibir atención urgente. Una de las ambulancias de esta caravana se detuvo para atender al oficial herido. El agente que viajaba en esta camioneta involucrada fue evaluado en el lugar sin necesidad de traslado. El jefe, Tony Crisp, agradecía públicamente la ayuda de aquellos ciudadanos que asistieron a Brown. Seguimos mirando a Estados Unidos para contarles que el Departamento de Defensa ha decidido retirar a cientos de soldados de la Guardia Nacional de Chicago y de Portland. Es lo que informa este domingo The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses. Según el informe, el Pentágono está enviando de regreso a sus estados de origen a unos 200 efectivos de la Guardia Nacional de California procedentes de Portland y otros 200 de la Guardia Nacional de Texas procedentes de Chicago, después de que el presidente de Estados Unidos los desplegara en esas ciudades a principios de octubre. Debido a obstáculos legales, los efectivos nunca llegaron a patrullar las calles para apoyar a las fuerzas del orden federales. El informe también señala que aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois permanecerán activados en el área de Chicago, mientras que cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón permanecerán en el área de Portland.
Miramos también al conflicto en Ucrania y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que los republicanos están redactando una legislación que impondría sanciones a los países que hacen negocios con Rusia, algo que según él le parecería bien. Decía, bueno, he oído que lo están haciendo y me parece bien. Los republicanos están presentando una legislación que impone sanciones muy duras a cualquier país que haga negocios con Rusia, es lo que apuntaba a los periodistas, señalando que Irán también podría estar incluido. Decía Trump, cualquier país que haga negocios con Rusia será objeto de sanciones muy severas y puede que añadamos a esta lista también a Irán. Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este lunes las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, como han podido escuchar, apuntaba a que va a apoyar un proyecto de ley que prevé imponer sanciones severas a cualquier país que mantenga negocios con Rusia. Decía, miremos los detalles de la posible legislación. Por supuesto, tendríamos una actitud sumamente negativa a este respecto. Trump declaró este domingo que le parece bien que el Congreso apruebe una ley que presione a Rusia. Los republicanos, decía Trump, están impulsando una legislación que impone sanciones muy severas a cualquier país que haga negocios con Rusia. Yo mismo, decía Trump, lo sugerí. Rusia responde a esta nueva amenaza económica. Dice que van a responder con una actitud negativa. Un Peskov que también declaraba este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump se van a reunir tan pronto como se cumplan las condiciones para dicha reunión. Peskov declaraba a la prensa que la reunión entre ambos líderes requiere una preparación meticulosa. Decía, en cuanto se cumplan, en cuanto se completen estos preparativos y se den las condiciones para la cumbre, esperamos que se celebre. Añadía que Rusia está interesada en que esta reunión tenga lugar cuanto antes. Además, el secretario de prensa enfatizaba que Moscú se opondría firmemente a la aprobación de un proyecto de ley estadounidense que impusiera sanciones a los socios comerciales de Rusia. Sus declaraciones se producen después de que Trump dijera que no tendría inconveniente con un proyecto de ley respaldado por los republicanos que sancionara a todos los países que mantienen relaciones comerciales con Rusia. También pendientes de las declaraciones que escuchaban hace escasos minutos, la reunión de Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, reafirmando el compromiso de Francia y manteniendo el impulso del trabajo realizado hasta ahora en materia de garantías de seguridad. Ha sido la novena visita de Zelensky desde que comenzara su guerra con Rusia. El presidente ucraniano agradecía a Macron y decía o revelaba futuros proyectos. En concreto, anunciaba que Ucrania ha comprado equipo militar producido en las bases francesas, incluyendo 100 aviones de combate Rafale, equipos de defensa aérea o bombas aéreas y misiles. Zelensky celebraba la firma de esta declaración de intenciones de cooperación, la adquisición de equipos de defensa para Ucrania. Revelaba que este año van a comenzar proyectos conjuntos entre sectores de defensa de Francia y de Ucrania. También anunciaba la futura coproducción de drones interceptores, así como el trabajo de desarrollo de tecnologías críticas que pueden integrarse en los drones ucranianos. Mientras tanto, el asesor presidencial ruso Yuri Uzakov decía que si bien la reunión de Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin se ha pospuesto por un tiempo, los acuerdos alcanzados durante ese encuentro anterior en Alaska siguen siendo válidos y constituyen la base para las conversaciones en curso. Decía, estamos discutiendo activamente una solución ucraniana basada en los entendimientos alcanzados en Anchorage. Creemos que este es un camino verdaderamente bueno para lograr una solución pacífica, es lo que apuntaba el propio Uzakov. Señalaba que a Ucrania y a muchos europeos no les gustan estos acuerdos. El asesor presidencial también afirmó que si los dos presidentes llegan a un acuerdo fundamental para reunirse, muchas de estas dificultades técnicas que rodean dicha reunión pasarían a un segundo plano. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reabierto este lunes el debate global sobre la carrera armamentística, reconociendo que Estados Unidos podría realizar una nueva prueba nuclear muy pronto, al tiempo que llamaba a Rusia y a China a sentarse en una cumbre trilateral para reducir el arsenal
de las grandes potencias. On nuclear testing, sir, are you receiving any meetings about We're going to have nuclear testing because other people test. We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third, but within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. How soon can the test take place, though? Pretty soon. Mientras tanto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmaba que el verano pasado podría haber sido el último de paz para Europa. Decía, siempre dimos por sentado que un ataque ruso contra la OTAN podría ocurrir en 2029, pero ahora escuchamos evaluaciones que apuntan a una posible escalada ya en 2028. Incluso algunos historiadores militares creen que ya hemos vivido el último verano de paz. Pistorius argumenta que los ejércitos de la OTAN necesitan urgentemente modernización y rearme. Alemania se está preparando para ello. The urgency of the first question comes from the public statements of our intelligence services, including from Germany, Denmark, Finland, the Netherlands, and from our region, that Putin can be ready to test Article 5 during the next 2 or 4 years before 2030. We can just guess that in such a case, Baltic states will be one of the preferable targets of the new Kremlin aggression. It will be an aggression also against all of NATO and against all of European Union. A estas declaraciones de Boris Pistorius ha respondido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Comentaba las afirmaciones del ministro de Defensa alemán de que un conflicto armado entre la OTAN y Rusia podría comenzar antes de 2029, tachándolas de una retórica militarista y proguerra que se escucha cada vez más desde las capitales europeas. En declaraciones a la prensa, el vocero presidencial reiteraba que Rusia no tiene planes de atacar a ningún país de la OTAN, al tiempo que se compromete a tomar medidas para proteger sus intereses nacionales. Decía Peskov que esta retórica militarista y proguerra se escucha cada vez más desde capitales europeas, que en Rusia no hay partidarios de una confrontación con la OTAN, pero que están obligados a tomar medidas para proteger sus intereses legítimos. Dice Peskov que esto se debe a que en los países de la OTAN se ha intensificado la retórica militarista. Tales declaraciones, dice Peskov, reflejan la situación de la mejor manera. Además, les contamos que la Unión Europea lanza el escudo europeo de la democracia para regular la libertad de expresión y combatir, según ellos, la desinformación. Ursula von der Leyen afirma que esta iniciativa protege la democracia y la sociedad civil, pero sus críticos argumentan que limita la libertad bajo el pretexto de luchar contra la llamada desinformación. El escudo promueve un centro de monitoreo para abordar el contenido falso y la desinformación. Además, dice que una red de verificadores de datos financiada por la Unión Europea se va a encargar de verificar la información. Los críticos sugieren que este sistema sofocará la disidencia y solo va a perpetuar la narrativa de la Unión Europea. La iniciativa supone una preocupante tendencia hacia el autoritarismo dentro de la Unión Europea, planteando interrogantes sobre quién determina la verdad en medio de una creciente propaganda. Desde la censura en Europa, mirando a las últimas horas en torno al 3 y a de las pendientes también de la tensión en Oriente Medio, hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. Es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro que nos observan, nos graban,
desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón en plan, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en el 3. Ya les contamos que la NASA va a publicar en los próximos días las tan esperadas imágenes del objeto interestelar del tamaño de Manhattan. Es lo que informa una fuente de la agencia The Washington Post. Las instantáneas del misterioso objeto tomadas por la cámara GIRIS durante su paso por el planeta rojo entre el 1 y el 7 de octubre no se publicaron debido al cierre del gobierno, que como saben finalizó el miércoles por la noche. La fuente indicaba que la publicación de estas instantáneas, que se esperan sean las de mayor resolución obtenidas hasta la fecha de este 3 y Atlas, podría producirse la próxima semana. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha dicho en muchas ocasiones que este objeto podría ser potencialmente una nave espacial alienígena. Ha criticado la larga demora en su lanzamiento como un síntoma de la ineficiencia del gobierno. Decía Loeb que la ciencia debería haber tenido prioridad sobre la burocracia. Dice que la verdad sobre la naturaleza de 3 y Atlas se revelará mediante el intercambio de datos y no a través de la narrativa de los guardianes del acceso. Las imágenes de esta cámara serán las más claras hasta el momento, superando las instantáneas tomadas por el telescopio espacial Hubble el pasado 21 de julio, que hasta la fecha han proporcionado las imágenes más nítidas de 3 y Atlas. Miramos también al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho que Trump espera finalizar su acuerdo comercial con China antes del Día de Acción de Gracias, que este año cae el 27 de noviembre. Dice que la información de Wall Street Journal no es muy precisa, que ni siquiera han finalizado este acuerdo que esperan tener listo para el Día de Acción de Gracias. Confían que tras su reunión en Corea del Sur entre ambos líderes
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, China cumple sus acuerdos, es lo que apuntaban declaraciones a Fox News, señalando que Washington cuenta con muchas herramientas en caso de que Pekín no cumpla los acuerdos. El secretario también afirma que espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita un fallo favorable en el caso arancelario, dado que es una de las políticas emblemáticas de Trump, con la cual la Corte Suprema no interfiere. Mientras tanto, Estados Unidos ha suspendido las negociaciones para un acuerdo comercial con Tailandia en vista de las tensiones en la frontera con Camboya, después de que Bangkok suspendiera esta semana el acuerdo de paz firmado en octubre con la mediación de Washington. Es lo que informa este sábado la Cancillería tailandesa. En un comunicado, Bangkok ha informado que ha recibido una carta de la Administración de Estados Unidos en la que anuncia su decisión de suspender temporalmente las negociaciones, las cuales podrían reanudarse una vez que Tailandia reafirmara su compromiso de implementar el acuerdo que ha sido auspiciado por Donald Trump. Washington decía en su misiva que, según Bangkok, espera que Tailandia y Camboya puedan alcanzar una solución a este asunto lo antes posible, 3 días después de que los ejércitos de ambos países se acusaran mutuamente de intercambiar disparos en la frontera común, lo que se saldó con 1 muerto y 3 heridos del lado camboyano. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaraba este domingo que el comercio de Washington con la Unión Europea sigue siendo un punto álgido, alegando que el bloque tarda en eliminar sus aranceles comerciales sobre los productos de Estados Unidos de conformidad con el acuerdo comercial firmado en julio. Decía que el comercio siempre ha sido un punto conflictivo, es lo que declaraba a Financial Times. Decía que entre ellos, en la Unión Europea, hay muchas regulaciones y barreras no arancelarias que bloquean sus exportaciones y reducen su acceso efectivo al mercado, mientras que históricamente Estados Unidos ha tenido un acceso muy amplio para ellos. Es bastante desequilibrado. El representante comercial tiene previsto viajar a Europa entre el 19 y el 22 de noviembre para reunirse con el comisario europeo de Comercio, Maros Šefčovič. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se va a reunir con Šefčovič y con otros ministros de Comercio de la Unión Europea en Bruselas el próximo 24 de noviembre. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, comentaba los recientes acontecimientos políticos, incluida la decisión de excluir algunos productos agrícolas de los aranceles, afirmando que Donald Trump admitió que sus aranceles estaban provocando un aumento en los precios de los alimentos. Schumer también señaló que Trump fue mencionado varias veces en los correos electrónicos de Epstein y que rompió su relación con Marjorie Taylor Greene. Agregaba, advertía que esto solo va a empeorar. Un Donald Trump que ampliaba su propuesta para enviar fondos federales para la salud directamente a los ciudadanos, diciendo que este enfoque permitiría a las personas comprar su propio seguro y negociar los precios. Argumentó que las aseguradoras se han beneficiado enormemente, sugiriendo que ese dinero debería devolverse al público. Afirmaba que incluso algunos demócratas han mostrado interés y que las conversaciones continúan. Decía, si se aprueba tomaremos el dinero y se lo vamos a devolver a la gente de nuestro país para que puedan contratar un seguro médico y depositarlo en una cuenta de salud. Trump señalaba que la idea surgió durante el cierre del gobierno. La describe como una forma para que las personas gestionen su cobertura médica a través de cuentas de salud. Afirma que las compañías han recaudado cientos de miles de millones de dólares, mientras que sus acciones han disparado más del 1000%. Según Trump, el plan daría a los ciudadanos la opción de comprar seguros con diferentes niveles de cobertura, en lugar de depender de que las aseguradoras controlen los costes. Was terrible. The problem with the Democrats, they lie. They do it so well. They talk about affordability, but I'm the one that's getting the prices down. As an example, they had the highest inflation in the history of our country. I have it down now to a normal level, and it's going down further. Thank you very much, everybody. Además, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pondrá fin este lunes a su orden de emergencia de reducción de vuelos, lo que va a permitir que el Sistema Nacional del Espacio Aéreo reanude su actividad normal. Es lo que anunciaban el secretario del Transporte de Estados Unidos y el administrador de la FAA. Indicaban que sus equipos de seguridad observaron una disminución constante en los incidentes que requerían personal adicional, confirmando que las instalaciones de control de tráfico aéreo han recuperado niveles de personal estables. La decisión restablece la actividad de la aviación general en 12 aeropuertos, las aproximaciones por reglas de vuelo visual en las instalaciones afectadas, las operaciones espaciales, comerciales, fuera de horario nocturno y diversas misiones del paracaidismo y fotografía aérea. La agencia ha informado que la plantilla de personal mejoró cada día desde que finalizó el cierre
del gobierno. Donald Trump, que también presionaba este domingo a las autoridades de Indiana para que modifiquen el mapa de distritos electorales del estado para favorecer una mayoría republicana en las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo año. Esas presiones se producen después de que los dos estados más poblados del país, California y Texas, gobernados por demócratas y republicanos respectivamente, impulsaran redistribuciones de distritos para apuntalar victorias electorales. Trump decía en Truth Social que está muy decepcionado porque el presidente del Senado de Indiana, el republicano Roderick Bray, anunciaba este viernes que la Cámara Estatal no va a celebrar una sesión extraordinaria en diciembre para abordar la redistribución de distritos que pide la Casa Blanca. Decía además que cualquiera que vote en contra de esta redistribución, que podría tener un impacto en Estados Unidos, debería enfrentarse a primarias. Indiana es un estado con gente fuerte, inteligente y patriota. Decía Trump: quiero que nuestro país triunfe y quiero que Estados Unidos vuelva a ser grande. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes revelaron este domingo que sus soldados han disparado contra dos sospechosos en la zona de Hamis, en el sur del Líbano, para dispersarlos, pero que no hubo tiroteos selectivos contra soldados de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Tras una investigación se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que patrullaban en la zona. Decía además que fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas. El incidente está siendo investigado, según informaba el ejército israelí en Telegram. El UNIFIL informó previamente que las fuerzas israelíes dispararon contra sus cascos azules desde un tanque Merkava. Acusó a las FDI de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmaba este domingo que su país ya no enriquece uranio en ninguna de sus instalaciones nucleares. Decía: no existe enriquecimiento nuclear no declarado en Irán. Señalaba que todas las instalaciones iraníes se encuentran bajo la supervisión y el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Decía: actualmente no hay enriquecimiento porque nuestras instalaciones, las plantas de enriquecimiento, han sido atacadas. Mientras tanto, el viceministro de Exteriores iraní declaraba hoy que su país considera una revisión de las relaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Dice que va a llevar a cabo una medida de represalia fundamental si se emite una resolución en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores la semana que viene. Mientras tanto, la Comisión Europea presentaba hoy sus previsiones macroeconómicas de otoño para 2025 y 2026. Tanto en el caso de España como del área euro se esperaba que mejoraran para este año con respecto a las de primavera, vistas las revisiones al alza efectuadas ya por otros organismos. La Comisión Europea presentaba hoy sus previsiones para el año con un crecimiento esperado del 1,4%. Proyecta un crecimiento del PIB del 1,4% en 2025 y un 1,5% en 2027. Se espera además que la economía de la zona euro crezca un 1,3% este año y un 1,2% en 2026. La inflación se espera que caiga hasta el 2,2% en 2027. Entes de Europa con el foco puesto en la geopolítica, en esta alerta máxima en Venezuela, mirando también a la respuesta de Rusia a esta última amenaza de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis. Negocios Televisión.